Buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Sois unos valientes. Porque estar estas horas aquí después de una cena copiosa como la de anoche, no lo he dicho en coña, es toda una heroicidad estar aquí. Por lo tanto, es de agradecer que nos acompañéis. Vamos a hablar, como muy bien sabéis, sobre retos y desafíos de compra pública innovadora y la compra pública de innovación, que parece lo mismo, pero no lo es. Antes de nada, quería dar las gracias, además, a todos vosotros por estar aquí, a SEDISA, a los que han montado todo esto de SEDISA, o sea, los organizadores locales, a Sanofi, por darnos la oportunidad de estar aquí con todos vosotros, y seguro que vamos a tener una hora y media más que agradable. El procedimiento que vamos a llevar es el siguiente. Tenemos 3 ponentes, que eran 4, por lo tanto, disculpar a uno de los ponentes, concretamente a Elizabeth, perdonad porque el apellido no. A Elizabeth Hernández, directora gerente del Servicio Canario de Salud, porque ha tenido un inconveniente y no ha podido estar. Con ello, por lo tanto, en vez de 4, seremos 3, alargaremos un poquito más los tiempos y tendremos más tiempo de debate. El procedimiento que vamos a tener es cada uno de los ponentes tendrá un tiempo de un poquito más de 15 minutos para completar el tiempo. Les dejaremos que hablen y al final de que haya intervenido cada uno de ellos, no, sino cuando hayan terminado todos de hablar, abriremos un debate entre ustedes para que pregunten aquello que consideren que deben preguntar a cada uno de los ponentes o a toda la mesa, como consideren. Por lo tanto, vamos a ello. Recordarles que este país ocupa el 14º lugar económicamente del mundo. Somos el país 14. Pero en cambio, en innovación, somos el país número 29. Hay un decalaje entre posicionamiento económico e innovación bastante alto. Pero es que también hay un decalaje en cuanto a inversión e innovación. Somos el puesto número 28 de innovación en este país. Eso por un lado, pero por otro lado tenemos también que encima todos sabemos que este sistema sanitario que tenemos, nuestro Sistema Nacional de Salud, ya antes de la pandemia decíamos que tenía que transformarse. Yo diría que debería haber cambiado. Pero ha venido una pandemia que nos ha marcado que esa transformación o ese cambio es más que necesario. No podemos estar trabajando como trabajamos, no podemos estar orientados a la enfermedad, sino que tenemos que estar orientados a la salud. Porque sí que sabemos todos, como saben muy bien, que los determinantes de salud son el 80% de la razón de que no enfermemos o que enfermemos, como lo quieran ustedes indicar, y en cambio estamos invirtiendo un 20% nada más o menos. Por lo tanto, sí que hay una situación en la que hay que solucionar y como dijimos en su momento que había que transformar y decíamos que lo teníamos que transformar de la mano de la innovación. Decíamos que este país, si no innovaba, no podía transformar, que es indispensable. Por lo tanto, ha aparecido una ley, que es la ley que nos da la oportunidad de que hagamos esa innovación, por lo menos en compra. Tenemos unos INVEAT, una cantidad de dinero bestial, como nunca entró en este país, para hacer compra. Pero fundamentalmente tendríamos que estar haciendo compra innovadora, o sea, compra de servicios. Estamos, yo creo, que comprando más cacharritos que otra cosa y se nos olvida que los cacharritos después hay que mantenerlos. Y que esta ley nos da una oportunidad importante de lanzar al mercado una serie de propuestas, una serie de innovaciones que no estaban contempladas y el mercado nos puede responder. Es una oportunidad única para hacer cosas nuevas, para innovar, para ser mejores, para ver más eficiencia. Y evidentemente en este momento dinero hay. Por lo tanto, la ley de contratación pública y en este caso el apartado de innovación, la compra innovadora, nos va a dar una oportunidad de que este país dé un giro importante y que cuando decíamos que éramos el primero o segundo país del mundo en sanidad, lo seamos realmente desde el punto
de la innovación, no solo de la tecnología, que también tiene que ser innovadora, pero hay un apartado importante que se llama innovación que muchas veces se nos olvida. Por lo tanto, vamos a hablar de la Ley de Contratos del Estado en la parte de innovación. Para ello vamos a tener, en este caso, 3 grandes expertos que voy a presentar uno por uno para que hagan su ponencia al respecto. El primero de ellos es el profesor José María Jimeno Feliu, el cual me manifiesta que es un entusiasta de esta ley, pero ya me ha dicho que empieza a tener algunas dudas de que debería que cambiarse cosas, porque la interpretación que estamos haciendo de la ley posiblemente no termine de ser la adecuada, aún va un poquito con derivaciones que no debían ser y por lo tanto tendría que hacerse aclaraciones, según me ha comentado, a esta ley para que la enfocáramos mucho más. ¿Vale? Pues es decano de la Facultad desde mayo de 2003 a 2010, presidente del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón, es miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Fomento, es director del Observatorio de Contratos Públicos, es codirector de la Cátedra de Contratación Administrativa Local desde febrero del 20, es autor de al menos 30 monografías y más de 200 publicaciones. Bueno, y es miembro de comités y comités y comités, que no les voy a aburrir en ello. Por lo tanto, tenemos un auténtico experto en lo que es contratación y nos va a hablar pues del marco teórico, práctico y jurídico de esta ley. Por lo tanto, José María, cuando quieras. Bueno, muy buenos días. No voy a poner presentación porque 15 minutos, si alguien me conoce, sabe que se me quedan un poco extraños. Intentaré transmitir una idea fuerza para situar dónde creo que deberíamos hacer la palanca para que realmente haya un cambio con la contratación pública, para hacer innovación tanto en la gestión como para promover la innovación como política pública de país, ¿no? Comentaba Paco, dice, soy entusiasta de la Ley 9/2017. Hombre, entusiasta no. Estuve en el grupo de expertos encargado de hacer la transposición, he preparado la legislación de contratos de Navarra, por lo tanto sí que me sé el marco normativo, e intentaré situar dónde creo que están las fortalezas de la contratación pública y dónde están las debilidades, ¿no? Si alguien tiene más curiosidad, en la página del Observatorio de Contratación Pública, obcp.es, he sacado alguna opinión sobre balance de 5 años de la Ley de Contratos, que ya saben que se hizo el día 9 de marzo, hicimos los 5 años de entrada en vigor, y les puede servir de reflexión. La contratación pública, ¿qué es? Es estrategia. Todo el mundo oye hablar de qué es estrategia. Una previa. Mi compañera María Asunción Martín, que es funcionaria del Gobierno de Aragón, por no apropiarme de ideas, me decía, claro, para hacer compra pública estratégica, lo primero que tenemos que tener es una estrategia. Y creo que en España todavía no tenemos claro cuál es la estrategia de política pública para utilizar la contratación pública de forma estratégica. Y ese es quizás un previo en el que en la vida del día a día, yo que sigo muchos pliegos, bueno, he estado en la experiencia de 7 años presidiendo un tribunal de contratos públicos, veo que tenemos una debilidad. Intentaré explicar luego por qué creo que está esa debilidad y cuál puede ser la solución. Cuando hablamos de compra pública estratégica como marco para hacer innovación en la gestión de la contratación, para promover la innovación, hay veces que la gente dice, pero esto es potestativo, es obligatorio, ¿por qué? En esto voy a ser muy categórico. Digo porque las leyes son normas de obligado cumplimiento. Y el ordenamiento jurídico, me leo un poco más, es también de obligado cumplimiento. Y entonces observo a veces, y soy crítico con esto, que mucha gente hace de legislador interpretativo, y dice, bueno, parece que sí, pero no me gusta. Y creo que esto en España está siendo un freno a utilizar toda esa potencialidad que tendría una visión estratégica de la contratación pública. Datos, movemos el 20% del PIB. Según cómo movamos, los resultados van a ser unos u otros. Y el sector salud es el principal sector económico cuando movemos contratación pública. Es obligatorio, voy a ser contundente, es obligatorio hacer contratación pública estratégica. ¿Y eso por qué? Veremos que lo dice la ley, pero si nos elevamos un poco más, vemos que la orientación política
la orientación política al máximo nivel está en esa línea. El Consejo de la Unión Europea, primeros ministros, en octubre del 2020, aprobaron un documento que supongo que todo el mundo ha leído, y si no, léanlo porque es determinante para explicar lo que quiero transmitirles, que se llama, plena pandemia, inversión pública mediante contratación pública estratégica hacia la reconstrucción y la resiliencia. Y todos los primeros ministros de la Unión Europea deciden que la gran estrategia que hay que hacer es invertir en políticas públicas a través de una contratación pública que piense en el resultado, que no piense en el ahorro. De hecho, Italia, como tenía uno de los objetivos de su plan de reconstrucción y resiliencia, cambiar la legislación de contratos públicos, el Senado aprobó el texto del Congreso el otro día sin cambios, se entrará en vigor antes del 31 de marzo, tiene unos principios que les recomiendo que vayan a leerlo. Yo creo que la semana que viene lo colgaremos en el observatorio ya traducido al español. Principio de resultado. El primer artículo, principio de resultado. ¿Por qué? Porque las administraciones públicas, los poderes públicos, por vocación constitucional, también europea, están al servicio de interés general. Nosotros cuando hospitales, cuando universidades, cuando cualquier administración pública pone en marcha un contrato público, lo pone para satisfacer el interés general. Y por lo tanto, esa visión de resultado es lo que justifica que necesitemos una contratación pública estratégica. Si vamos al marco normativo, les diré, tenemos la Ley 9 de 2017, artículo 1.3, que creo que es indubitado con el artículo 28, que habla del informe de necesidad. Es lo que necesitamos, no lo que necesitan las empresas, lo que necesita el poder adjudicador, más el 145, más el 202. La compra pública tiene que ser estratégica. ¿Y qué significa que sea estratégica? Significa que tenemos que ir a valor, a resultado. Tenemos que abandonar, por tanto, inercias que tenemos de legislaciones anteriores y de prácticas anteriores que han hecho descansar la contratación pública en España en una idea que a mí me parece equivocada, puede parecer heterodoxo, que es que lo importante es el precio. Pues no, lo importante no es el precio, porque en las directivas europeas no está el precio, porque el precio, además, si no compara adecuadamente las soluciones técnicas, rompe el principio de igualdad de trato, y lo ha dicho el Tribunal de Justicia. Es decir, no puedes comparar cosas diferentes y decidirlas a precio. Y si me permiten, porque hasta nuestros ilustres literatos, Quevedo ya dijo en su momento que solo el necio confunde el valor con el precio. Pero en España seguimos obsesionados con el precio, incluso con los Next Generation, para sorpresa de la Unión Europea, que no nos entiende. En España les pasa algo. En Italia, con los Next Generation, por ley, dijeron, no puede pesar el precio más de un 10%. ¿Por qué no jugamos a precio? Vamos a movilizar recursos públicos para transformar. Ahí pensaban Italia. La vocación de una administración pública es cumplir su función pública y, en este contexto, transformar el país. Y eso tiene que ver con cómo innovamos en la gestión para poder hacer luego innovación, que son cosas distintas, como bien decía Paco. Lo que pasa es que, claro, decir, ¿cómo vamos a comprar pública de innovación si no sabemos innovar en la compra pública? Que sería lo principal, el paso previo. Creo que tenemos que ir, por tanto, y ahora me detendría en alguna idea fuerza en el tema de salud, muy telegráfica, pues hacia ese modelo que lo que mide es valor. Y miren, ¿se puede medir? Se puede medir. Por aquí tengo a Javier Colás, que sabe que esto se puede medir. Claro que se puede medir. Tenemos herramientas suficientes para saber si una cosa aporta resultados o no aporta resultados, medir y trabajar desde el punto de vista de interés general por resultados, no por el precio. En España hemos tenido una tradición muy histórica de pensar en la fase de adjudicación, la administración. Algunos recordarán, si se me permite un poco la ironía, la ley 2007, en su exposición de motivos, decía, esta ley tiene una estructura bipolar. Y yo con cierto sarcasmo decía, es verdad, en la fase de preparación y adjudicación está maníaca, pide muchos papeles, mucho procedimiento, y cuando llega a la fase de ejecución, agotada la administración, dice, entra en depresión. Lo importante es trabajar en la fase de resultados, en la fase de ejecución, y sin embargo no estamos dando ese salto con carácter general en la gestión porque seguimos anclados en interpretaciones que no se alinean con lo que dice la Ley 9 de 2017. Por eso, aunque la ley permite muchas cosas,
Al final uno llega a la conclusión de que igual para convencer hay que cambiar la liturgia. Tenemos que decir, bueno, pues como el Antiguo Testamento reinterpretado no sirve, hagamos Nuevo Testamento en contratación pública a ver si conseguimos dar ese salto hacia la compra pública que innove ya en la gestión, que aporte por una eficiencia de resultados, que aporte por valor. Cuando hablamos de valor en compra pública, evidentemente en el valor, en la prestación, están elementos de política primaria de la Unión Europea, he dicho de política primaria, como es la sostenibilidad social y ambiental. Y aquí tenemos una resistencia, ya no sé si pasiva o activa, a incorporar criterios que aportan valor vinculados al objeto. Y alguno me dirá, claro, es que tienen que estar directamente vinculados al objeto. No lo dice el artículo 145. Es más, con la jurisprudencia europea, los que son juristas, les cito alguna conocerán, el asunto de Concordia, los autobuses de Finlandia de 2002, tema medio ambiente, el Tribunal de Justicia hace 20 años validó que un criterio de compra de autobuses donde que contaminen menos y hagan menos ruido es un criterio vinculado. O en el 2004 que comprar energía renovable es un criterio vinculado. La energía eléctrica es la misma, sea renovable o no. O en el 2012 Comercio Justo de Holanda, lo digo por dar mensajes positivos para ese cambio, dijo que comprar café o azúcar en comercio justo es un criterio vinculado al objeto, por mucho que ese azúcar o ese café sea el mismo. Y como decía la abogada general Cocot, y creo para intentarles animarles al cambio, decía, claro, aunque el objeto es el mismo, provenga de una compra pública estratégica o no, provenga de una compra pública estratégica sostenible o no, o ética sostenible o no, decía, en el paladar de un comprador público con responsabilidad social siempre le dejará un regusto amargo. A veces tengo la impresión que en España muchos gestores públicos no tienen paladar. Compra, dice, pues da igual. Si el café viene de mano de obra infantil, si es barato, ¿qué más dará? No. La Unión Europea ha insistido mucho que todos estos factores son determinantes en la selección de qué es mejor. Y el tema ambiental es clave. Cuando saben que el ámbito de salud es el cuarto elemento estructural económico que más impacto causa sobre los problemas del cambio climático, ¿cómo no vamos a comprar teniendo en cuenta el impacto de sostenibilidad ambiental? Tenemos que reducir la huella de carbono también desde la compra pública en el ámbito de la salud. ¿Cómo se produce? ¿Cómo se transporta? ¿Qué impacto tiene? Eso, además, viene impulsado por las instituciones europeas. Crear valor, creo que todo el mundo comprar con valor, tenemos muchas experiencias. Empezó hace tiempo Cataluña con el Hospital de San Pablo, con la ley anterior. Creo que hay que incorporarlo. Sin embargo, como la gente no lo acaba de ver en la ley de contratos de forma expresa, dice, ¿se puede? ¿No se puede? Esto del precio, por dar un dato, el artículo 29 se cambió para laminar los problemas de los plazos de los contratos, porque puede haber contratos de servicios más largos, de los 5 años, y el artículo 102, cuando habrá precio que se determinará, no precio fijo. Y ya tenemos cantidad, incluso de jurisprudencia, que dice, claro, haga usted, pague por resultado. Sin embargo, nos sigue costando mucho pagar por resultado. Engancho con una cosa que decía Paco. Claro, cuando voy a comprar, la primera pregunta es, ¿qué quiero comprar? Lo primero, ¿lo necesito o no lo necesito? ¿Cómo lo quiero comprar? ¿Para qué lo quiero comprar? Y tendría que valorar cuando, primero necesito saber eso. Creo que a veces cogemos y dicen, va, pues repito el pliego, copio y pego. Esta es una mala práctica. Yo entiendo que a veces dicen, no, es que hay que ser muy rápidos. Ya, pero yo llegué a ver en mi tribunal gente de pliegos de ayuntamientos que ponían el Ayuntamiento de Zaragoza, no es el Ayuntamiento de Zaragoza, pero para que nadie se vea aludido, y ponía entregar la documentación en el registro de Elche. Y un licitador dijo, el pliego es la ley del contrato, yo lo he llevado a Elche. Dice, claro, y el registro de Elche dijo, ¿y a mí qué me trae esto? Dice, lo pone el pliego de Zaragoza. Dice, ¿y qué tendrá que ver? Pues que han copiado y pegado. Dice, ¿ya cómo lo hacemos? La estrategia, la innovación pasa también por cómo lo voy a hacer. El pliego es un elemento principal. Yo soy negacionista de los pliegos tipo, porque nos vamos con burocracia. Y pensar un contrato es muy importante. Engancho con lo que decía Paco, porque suministros y no servicios. Tenemos que pasar de la compra de volumen a la compra de servicios de procesos por resultados. Tenemos que pasar.
la ley lo permite, pero es que desde la perspectiva de interés general creo que no hay opción. Es que en muchos casos trabajar en ese modelo lo que va a hacer es garantizar una mejor satisfacción del interés general y, por lo tanto, una mejor prestación a los ciudadanos. Porque un dato, como reflexión, cuando dicen, no, en la contratación pública, ¿cuántas partes hay? Y yo siempre digo, hay 3. La administración / poder adjudicador que compra, el contratista que nos va a proveer el servicio, paréntesis, debíamos ir a una cultura win-win, de colaboración, y 3, el ciudadano que le va a dirigir a la prestación. Si en algo se justifica una administración pública es en servir a los ciudadanos, y a veces nos olvidamos de eso. Estoy de acuerdo con lo que decía Paco también en la presentación. El modelo de compra pública en salud debe descansar sobre el paciente, sobre el ciudadano, con sostenibilidad financiera, pero sobre el paciente. La alternativa no es ahorrar a peor prestación asistencial a nuestros ciudadanos. Eso sería contrario al marco constitucional, soy muy contundente. Y veo prácticas que como ciudadano me preocupan, porque dice, oiga, si yo tengo una asignación presupuestaria de 100, esos 100 deberían producir la máxima rentabilidad en la prestación de un servicio tan esencial como es la salud, que es un derecho fundamental. Y sin embargo veo muchas veces que jugamos a cómo ahorramos en materia de contratación pública, que en salud me parece claramente cuestionable. Tenemos que abandonar la idea del precio, que no, tenemos que contratar por valor. Mira, pero esto se puede hacer porque el precio pesa 50 o 60. El precio no tiene por qué pesar, hay elementos técnicos que debían ser determinantes. Mira, hombre, y eso se puede hacer. Les pongo un ejemplo. Ley de Servicios Sociales, de contratación en Baleares, Ley 1218. Regula la acción concertada y regula la contratación singular en sectores sociales. Podría hacerse con salud, pues saben que está permitido por las directivas. El precio no puede pesar más de 20. No puede pesar más del 20%. Estuve la semana pasada en Baleares y me decían, tercer sector y sector empresarial y la administración estamos encantados. Prestamos mejor los servicios, no tenemos problemas en la ejecución de los contratos. No tengo, el gestor dice, esto es un cambio de estar discutiendo que tener que resolver a que estamos todos alineados en la satisfacción del interés general. Claro, cuando hagamos contratación, criterios de calidad. Fíjense que he dicho cuando hagamos contratación, porque todo es contrato público. Se lo dejo ahí si quieren para el debate. ¿Acaso cuando yo ya he determinado los precios y los precios están negociados, tiene sentido hacer contratación pública? Y si tengo una patente y ya he fijado los precios, ¿por qué voy a hacer contratación pública? Hacemos una interpretación literal de la ley de contratos sin depurar conceptos. En Italia no hacen licitación, ni en Francia, ni en Alemania, lo dejo, y son las mismas directivas. Y eso nos hace perder mucho tiempo, a veces, de que un determinado tratamiento llegue al ciudadano español cuando en otros países llega antes. ¿Eso es gestionar bien el interés público? Digo, no, pero es que hemos ahorrado. Digo, pero si hemos perdido 3 meses en tener una solución a nuestros ciudadanos, ¿el valor económico que he ahorrado compensa lo que he perdido? Lo dejo como reflexión. Hay muchos criterios de adjudicación, incluso objetivos, diferentes del precio. Y tenemos que incorporarlos de forma decidida en la contratación pública de salud. Acabo ya porque me dice, oh, el tiempo se ha acabado. Puedes seguir más si quieres. Bueno, para no quitarles, y siempre dejamos para el debate, trabajar fórmulas de colaboración público-privada. Yo creo que en España, y no lo digo porque esté en un sector, como hay mucha empresa, no, lo tengo escrito hace años, la colaboración público-privada es necesaria en un país como España, donde lo que importa realmente a los ciudadanos y el modelo jurídico público que hemos construido descansa sobre una administración garante, no prestacional. La administración tiene que garantizar prestar el interés general de la mejor manera. Y ahí, sí o sí, necesitamos fórmulas de colaboración público-privada interpretadas de forma dinámica. Dirán, hombre, esto es discutible. Lo ha dicho el propio presidente del Gobierno. Con los Next Generation recordarán, tenemos que afrontar fórmulas de colaboración público-privada. Lo dice el Real Decreto Ley 36/20 sobre medidas para puesta en marcha de los fondos de reconstrucción. Luego, también la Administración Sanitaria tendría que ir abriéndose a nuevas fórmulas de colaboración público-privada, donde dice, claro, es que asumo un riesgo. Bueno, pues el riesgo también forma parte de la gestión pública, porque no hacer nada también es un riesgo. Es decir, dicen, no, yo sigo haciendo lo mismo, así no me equivoco. Hombre, te estás equivocando desde la perspectiva del interés general, porque la Administración tiene esa función de transformar, no de estar. Tiene que transformar. Yo soy funcionario, no estamos para
pasear, estamos para conseguir ese objetivo de interés general. Innovar es importantísimo. Movemos muchísimo dinero, invertimos mucho dinero, no gastamos dinero. Tenemos que cambiar los conceptos. Tenemos una visión muy presupuestaria de la contratación pública y esto es una política económica de primer nivel. Invertimos y tenemos que saber innovar para conseguir mejores resultados. Innovar en la gestión, innovar también en buscar soluciones diferentes. Y claro, si promuevo la innovación, las empresas que son las que innovan tendrán que tener acceso al mercado de la contratación pública, porque hacemos una política para innovar, pero luego con la contratación pública cerramos todas las puertas a aquellas pymes pequeñas, startups, que están innovando. Estaba el otro día en el Ministerio de Innovación, que me quieren que colabore con ellos en estos temas, y han detectado una barrera importantísima. La visión económica de la ley de contratos impide realmente traspasar toda la innovación de nuestro sector empresarial español realmente a España. Tenemos empresas que o se hunden, porque no pasan el Valle de la Muerte, o sacan sus licitaciones fuera, las ganan fuera. Dice, y esto como marca de país no tiene sentido. Es decir, evidentemente habrá que cambiar algo previo para conseguir esto. Creo que es un tema de cultura. También, si se me permite, y entiéndanme todo el mundo, de falta de capacitación. ¿Y por qué falta de capacitación? Porque tenemos un modelo vertical de organización administrativa y no horizontal. Hace los pliegos el jurídico por un lado, el técnico hace por otro, el que fiscaliza por otro, y en otros países tienen unidades especializadas, integradas, el control es on time, no a posteriori, se van sumando para conseguir, entre todos, sacar adelante los proyectos de licitación. Porque tan importante es el político que decide la necesidad, como el gestor que la impulsa, como el que fiscaliza para que se haga bien, como la empresa que va a sumarse para satisfacer el interés general. Y aquí nos falta un cambio de cultura radical, también de formación, porque claro, con la de entes que tenemos que contratan, cuando en Europa les decimos, ¿cuántos entes tenéis? 500, 800, dice, más de 25.000 poderes adjudicados. Dice, hola. Y están todos profesionalizados, dice, a ver, 25.000, con ayuntamientos pequeños, etcétera. Necesitamos también previo un cambio de cultura. Y eso que en el ámbito de salud, en los últimos años se detecta que muchas de las mejores prácticas vienen de allí. O sea, no estoy criticando el sector salud, critico otros elementos, pero es verdad que hay una cultura previa de, uy, todo aquello que no sea ahorrar parece que está mal. No. El gestor público, su función es satisfacer el interés general. Y soy contundente, cuando jugamos a precio, jugando a ahorros, nos alejamos de la buena administración. La buena administración es satisfacer bien las necesidades de los ciudadanos. En la buena administración no está ahorrar. Y la buena administración es un derecho fundamental de la Unión Europea, consolidado por la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo de la Sala Tercera. Una breve reflexión que acabo ya. Claro, todo el mundo habrá leído el libro de Alicia en el País de las Maravillas, Carroll, lo recordarán o habrá visto la película. En un momento Alicia se encuentra con varios caminos y le pregunta al gato Cheshire que qué camino debe elegir. Y el gato le dice, si no sabes a dónde ir, da igual el camino que elijas. Lo importante es saber a dónde queremos ir. Y en mi opinión, el camino no es una contratación pública que piense en ahorro presupuestario, es una contratación pública que piensa en inversión. No es una contratación pública burocrática que descansa sobre el expediente, sino una contratación pública que descansa sobre resultados y que trabaja en procesos, No es una contratación pública desconfiada y formal, sino una contratación pública que trabaja con vocación transformadora, abierta y con confianza en el sector. Y, desde luego, no es una contratación pública que piensa en la propia organización, en sus privilegios, sino que piensa en el ciudadano. Yo creo que ese es el camino y ojalá entre todos podamos dar ese paso adelante que creo que tanto necesita nuestro país, porque lo demandan los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, José María. Yo resumiría su interesante ponencia porque sí que nos pone los puntos sobre las IES, como hace falta una estrategia para comprar, saber lo que se quiere es muy importante, contratación por valor, no por precio, y una cosa importante que has dejado también volar ahí, que es la evaluación de lo que se compra.
que es muy importante porque encima has dicho que hay herramientas, cosa, por lo tanto, pecado mortal si no evaluamos. Y por último, un defecto que también tenemos es que falta formación y capacitación para la contratación pública. Bueno, pasado este punto, pasamos al siguiente ponente. Es Alberto Fuentes Losada, es una persona muy entusiasta, es joven, como lo veis ahí. Por lo tanto, tiene el empuje y la frescura de la persona joven, pero es un experto importante. Para mí tiene una faceta importante, que ha sido secretario de ayuntamiento. Los secretarios de ayuntamiento tienen que cuadrarse bien cuadrados porque tienen que meter en vereda a los políticos y eso muchas veces es más que difícil. Por lo tanto, sí que puede aportar mucho porque ha venido a la parte oscura de la luna, que es la contratación pública. Y seguro que aporta mucho. Es secretario general técnico de la Consejería de Sanidad de Galicia, es licenciado en Derecho por la Universidad de Vigo, máster en Derecho Administrativo también en Galicia, máster en Contratación Pública Sanitaria por Tresera, por cierto, máster en Gestión Sanitaria, secretario de Ayuntamiento, como he dicho, que eso da marca, y secretario de la Consejería de Sanidad desde 2017 hasta la actualidad. Nos va a hablar de la parte práctica, de la aplicación que nos ha dicho José María, y es el uso de compra de innovación en Galicia, pasado y actual. Cuando quieras, Alberto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a todos por vuestra presencia aquí esta mañana, que la verdad ya el último día del Congreso y a las 9 de la mañana estar aquí pues tiene un mérito muy grande. Gracias, por supuesto, a Francisco, al moderador, y por poder compartir con Jimeno Feliu y con Eloína, compañera. La verdad es un placer compartir con dos expertos de esta talla y con este moderador esta mesa. Gracias también a Sedisa, por supuesto, por la invitación, y a Sanofi y en concreto a Lord, porque la verdad esta semana, estos últimos 15 días, ha tenido mucha paciencia con nosotros, atendiendo también a nuestras peticiones y estando ahí conectados. O sea que, nada, muchísimas gracias. Bueno, voy a comenzar pues un poco, yo creo que aquí las voy pasando, ¿no? Vale. Un poco contextualizando el por qué Galicia, en este caso, apostó en un momento determinado, en el año 2011, por la compra pública de innovación. Yo creo que ya lo explicó Jimeno. Era un momento en que la ley de contratos no tenía una regulación clara de la compra pública de innovación. A pesar de todas las críticas que le podamos hacer a la actual ley de contratos, sí que es cierto que la ley de contratos del 2017, o sea, la ley en vigor, es una ley que ha venido a reforzar muchísimo la compra pública de innovación y la innovación, derivado precisamente de las directivas comunitarias, como después comentaré. Pero en aquel momento Galicia apostó por una compra pública de innovación en un contexto que es el que se muestra. Es decir, era una región con un nivel de desarrollo económico menor, bueno, sigue siéndolo, que la media de la Unión Europea. Nuestro PIB per cápita está por debajo de la media de los países de la UE. Y se innovaba en aquel momento de una forma muy moderada, por no decir de una forma prácticamente nula. Tenemos una población, Galicia, como prácticamente todo el noroeste de España, muy envejecida. Tenemos una población que a día de hoy más del 20, ahí pone 25, pero ya más del 26% de nuestra población es mayor de 65 años. Tenemos mucha población por encima de los 90 años. Y esto los poderes públicos autonómicos decidieron en aquel momento convertirlo en un reto, el reto del convertirlo en una oportunidad. El reto del envejecimiento se convirtió en una oportunidad, haciendo una apuesta clara en el plan estratégico de la Xunta de Galicia. En aquel momento el presupuesto de sanidad en nuestra comunidad autónoma era de 3.500 millones de euros. Estamos hablando de hace 12 años y a día de hoy son 5.000, es decir, teníamos un presupuesto muy exiguo en sanidad, teníamos que, bueno, pues que con el presupuesto que teníamos había que desarrollar, bueno, pues al final, bueno, invertir en todos los gastos que teníamos, pues personal, etcétera, y el reto de la compra pública de innovación y los fondos europeos, pues se convirtió en una ayuda clara. Y esta contextualización de situación demográfica, económica, tecnológica, creó ese caldo de cultivo para identificar las necesidades.
¿Qué beneficios tiene la compra pública de innovación? Pues básicamente mejora nuestros servicios públicos. ¿Por qué? Porque incorpora bienes o servicios que no existen en el mercado y además, a su vez, consigue una modernización administrativa. Mejora la competitividad empresarial en la comunidad autónoma, tanto en el ámbito local como en el ámbito autonómico, y, por supuesto, fomenta la innovación fundamentalmente en las pequeñas y medianas empresas, y es un incentivo, como también decía Jimeno Feliu, para que exista una cooperación, es decir, una colaboración público-privada entre las administraciones y las empresas, con el fin último también de mejorar la vida del ciudadano, pero también de reactivar la economía. Así, en aquel momento, el Sergas, el Servicio Gallego de Salud, se convirtió en un centro demostrador e incluso el primer cliente de referencia en aquel momento para ciertas empresas del sector TIC. ¿Y cuáles fueron esas claves? También al hilo de lo que comentaba Jimeno Feliu, voy a dar unas pinceladas de lo que, desde mi punto de vista, y es un punto de vista también un poco personal, cuáles fueron las claves para que en Galicia saliera más o menos bien este reto de la compra pública de innovación. En primer lugar, un claro liderazgo institucional, estableciendo un cambio cultural en el sector público. Aquí hubo una implicación muy clara, no solo de las entidades estatales y europeas, con el Europe Assistance for Innovation Procurement o del Mineco, sino también de la Xunta y, por supuesto, del Observatorio de Contratación. Es fundamental un compromiso político permanente y con visión a largo plazo. Todos sabemos que políticamente nos manejamos en periodos legislativos de 4 años. Muchas veces los políticos y los gestores tenemos que trabajar en ese marco temporal, lo que hace que muchas veces seamos cortoplacistas y que observemos lo que va a tener resultados antes de que se acabe el periodo legislativo, porque, bueno, pues porque todos nos movemos en que cada 4 años hay unas elecciones. Sin embargo, en Galicia, en este caso, hay que pensar que cuando se apostó por esto iba a haber elecciones además al año siguiente, volvía a haber elecciones después de 4 años, y todos los procesos de compra pública de innovación son muy largos en el tiempo. Sobre todo en un inicio fueron procesos que, en realizar consultas previas al mercado, definir las necesidades, hasta llegar a la adjudicación y a que el producto realmente estuviese, el suministro, servicio, etcétera, estuviese en aplicación, realmente transcurrían mucho más de esos años del periodo, y al final se apostó por no tener un cortoplacismo e ir más allá del periodo legislativo o electoral. Por supuesto que eso también lo comentaba Jimeno, es fundamental el capital humano para el desarrollo de la compra pública de innovación, y se involucró en este caso a un gran número de profesionales en la organización. Se involucró al ámbito TIC, se involucró a atención primaria, atención hospitalaria, a profesionales de diferentes niveles, es decir, desde médicos hasta personal administrativo, y aquí fue fundamental, que fue una pata, yo creo que, por lo que, comentando con otras comunidades autónomas, que fue el problema que tuvieron otras comunidades autónomas, que es que la intervención y los letrados no vieron que era posible hacer esta compra pública de innovación. En nuestro caso, el posicionamiento de la asesoría jurídica general y de los letrados, en este caso de la Consellería de Sanidad y del Sergas, y también de la intervención general de la Xunta de Galicia, se posicionaron claramente a favor de la compra pública de innovación, y esto fue fundamental, porque al final, sin el informe favorable del letrado y de la intervención general, pues evidentemente no se podía hacer nada. En cuanto a la estructura de apoyo institucional, sí que es cierto que se crearon agencias. En este caso se creó 2 agencias en Galicia, una agencia en la Consellería de Sanidad, ACIS, y una agencia en la Consellería de Economía, GAIN, cada una para desarrollar la compra pública de innovación en su ámbito competencial, evidentemente. Es muy importante, y también así se hizo, la medición y la divulgación de los casos exitosos, con una comunicación continua de lo que se estaba haciendo, y además con una comunicación también hecha por parte de las empresas. Las empresas, en nuestro caso, fueron también embajadoras de todo lo que estábamos haciendo, porque en el fondo estaban vendiendo y estaban entendiendo que tenían que ser también las embajadoras de todo eso que se estaba haciendo y ponerlo en conocimiento de la sociedad.
En cuanto a la apuesta sectorial, ¿qué me refiero con la apuesta sectorial para implementar la CPI? Yo creo que es muy importante que cuando vamos a compra pública de innovación, elegir sectores que sean claves socioeconómicamente hablando, en este caso, pues, por ejemplo, sectores económicos que necesiten de esa innovación y, por supuesto, también, una vez que ya está más o menos implementada, también es importante apostar por sectores que tengan experiencia en compra pública de innovación o en compra pública en general. El papel del sector privado, por supuesto, fue fundamental, es decir, con un papel claramente proactivo de todas las empresas. Y después es muy importante que también se hizo, y yo creo que también pues, se llevó a cabo de una manera bastante exitosa, fue la definición del modelo de explotación de resultados, fundamentalmente por la propiedad intelectual de las empresas, definiendo la comercialización de la solución, es decir, por parte de la empresa, y también los derechos de uso con los que se quedaba el Servicio Gallego de Salud, entre otros. Bueno, pues el marco jurídico en aquel momento, bueno, a día de hoy las directivas comunitarias, la 23 y la 24, que hicieron al final que se transpusiese en nuestra ley actual, la ley 9/2017 de contratos del sector público, pero antes sí que es cierto que qué régimen jurídico, qué marco jurídico podíamos manejar para sacar adelante esta compra pública de innovación sin una ley de contratos que apostase claramente por esa compra pública de innovación. Pues la ley, en nuestro caso en Galicia, la ley 5/2013 de fomento de la investigación y de la innovación, el artículo 28 precisamente hablaba de esto y se modificó en aquel momento precisamente también para intentar sacar adelante todos los proyectos de compra pública de innovación, y la ley 14/2013 de racionalización del sector público autonómico de Galicia. Por supuesto, también apoyados en la ley de ciencia, tecnología e innovación, el artículo 44.3, que a día de hoy ya está derogado. Y hay que recordar que la directiva comunitaria, la directiva 24, en el considerando 95, dejó muy claro que había que aprovechar la contratación pública para impulsar la innovación. Por lo tanto, ya teníamos un mandato claro de la directiva comunitaria de que la compra pública era necesaria y fundamental para apostar por esta innovación. Bien, esto también es un tema, es decir, no hay nada, no es científico lo que voy a comentar ahora, es decir, para mí, ¿qué etapas fundamentales es necesario definir en la compra pública de innovación para que la compra pública de innovación pues tenga éxito? En primer lugar, es la planificación, es decir, hay que fomentar la visión estratégica, un poco también al hilo de lo que decía Jimeno Feliu, es decir, si no tenemos estrategia no vamos a ningún lado porque vamos como pollos sin cabeza, y un poco lo que decía sobre también el País de las Maravillas. Tú tienes que saber a dónde quieres llegar para saber el camino que quieres elegir, porque si no, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, la visión estratégica es fundamental. También hay que identificar las oportunidades innovadoras. No todo vale para innovar. Tampoco hace falta salir, bueno, y me repito, como pollo sin cabeza y que todo sea compra pública de innovación, ¿no? Lo que existe en el mercado, evidentemente, no es necesario licitarlo a través de un procedimiento de compra pública de innovación. Por supuesto, y para mí es fundamental concretar la necesidad y identificar las potenciales soluciones. Un defecto que, y yo lo cometí fundamentalmente cuando empecé a trabajar en el ayuntamiento, lo primero que hacía era definir el objeto del contrato. Es un error, es decir, primero tienes que ver qué necesidad tienes y luego defines el objeto del contrato. Si defines primero el objeto pero no sabes bien la necesidad que tienes, pues por mal camino vas. Y es fundamental pues definir el mapa de demanda temprana, el mapa de agentes también y de actores relevantes, y si no tienes conocimiento de lo que quieres licitar, es fundamental ir a la consulta preliminar de mercado que está regulada en el artículo 115. La segunda de las etapas para mí es elegir bien el procedimiento de licitación que necesitas para lo que para la necesidad para la cual vas a redactar esos pliegos, y, por supuesto, seguir el seguimiento y la evaluación, porque sin un buen seguimiento y una buena evaluación de los resultados de la compra, pues realmente no vamos a ningún lado. Pues en esta primera etapa de planificación, como decía, es fundamental definir ese mapa de agentes, definir las necesidades
y no tanto el objeto, sino definir la necesidad, realizar las consultas preliminares al mercado si es necesario con el fin de conocer el mercado como está y generar ese mapa de demanda temprana. En cuanto a elección del procedimiento, también ¿cómo podemos elegir el procedimiento de los procedimientos que nos ofrece la ley de contratos? Bueno, pues ¿cuál vamos a elegir? Pues en función de lo que queramos y de lo que necesitemos. Si nosotros, en primer lugar, tenemos conocimiento del mercado para definir las prescripciones técnicas, directamente nos vamos a un proceso, a un procedimiento de licitación, elegimos directamente el procedimiento que queramos o que necesitemos o que se adecue más a las necesidades, y si no es así, tenemos que realizar una consulta preliminar al mercado. Y una vez que ya tenemos definido esto, ¿qué necesitamos preguntarnos? Necesitamos I+D para realizar para esa redacción, para el procedimiento de licitación. Bueno, pues aquí, si necesitamos esa I+D, nos preguntaríamos si queremos o no queremos adquirir el producto. Es decir, si solo vamos a hacer la investigación y el desarrollo y queremos un prototipo, entonces nos vamos a la CPP, a compra precomercial, contratación precomercial, que es un contrato que está fuera de la ley de contratos del sector público según el artículo 8, y si además del prototipo queremos el producto, es decir, el producto a escala, el producto a mercado, nos iríamos a Asociación para la Innovación. Y si nos preguntamos si se pueden definir las prescripciones técnicas una vez que no necesitamos la I+D, nos iríamos, pues si necesitamos definir esas prescripciones técnicas, nos iríamos a un procedimiento de licitación con negociación, y si no, pues vamos a diálogo competitivo o a cualquiera de los procedimientos que nos ofrece la ley de contratos. Y por supuesto es fundamental evaluar porque en esta etapa hay que medir y evaluar los resultados obtenidos en el proyecto de compra pública e innovación, diseñar los mecanismos de seguimiento fundamental y de evaluación, es decir, definir los cuadros de mando y el sistema de indicadores. Y hay que hacer un análisis de los datos de diálogo técnico, talleres técnicos de CPI, etcétera. ¿Y cuáles fueron estos planes de compra pública de innovación en Galicia? Pues el primer plan de innovación fue el plan para dar vida al Hospital del Futuro, un hospital del futuro seguro, sostenible, eficiente, verde y abierto, por supuesto, al uso racional de las nuevas tecnologías, al que se destinaron 45 millones de euros financiados el 80% con fondos FEDER. El segundo, que fue simultáneo, fue el plan de innovación centrado en la asistencia basada en el paciente. Es una asistencia sanitaria que desarrolla esas nuevas herramientas deslocalizadas como la teleasistencia, la telemonitorización, el portal web 2.0, y lo que se pretende con este plan es, en definitiva, evitar la agudización de la enfermedad que conlleve esa hospitalización. El tercero de los planes de innovación fue el Código 100, el plan centrado en el envejecimiento activo y en empoderamiento del paciente, con 13 millones de euros. El siguiente, que está ahora mismo en fase, yo creo que hubo una fase, hubo apertura en noviembre, no sé ahora mismo cómo está porque lo está llevando el CEDETI en colaboración con las comunidades autónomas, que es el Innova Trial, que es la gestión de los estudios de investigación biomédica con esos 12,1 millones que iniciaron con 6, pero posteriormente se sumaron otros 6,1 millones para el desarrollo de una plataforma de integración de la investigación clínica con la actividad asistencial, y del futuro, que evidentemente ya nos va a hablar después, más tarde, la gerente del complejo hospitalario de Santiago de Compostela. Estos en el H2050, en el primero de los planes tuvimos 14, hubo 9 proyectos, hubo evidentemente más de 50 licitaciones y hubo estas 14 que se realizaron por compra pública de innovación. En Innovasaude estos procedimientos fueron todos los que hubo también de compra pública de innovación. Entre los dos planes hubo 33
proyectos de compra pública de innovación. En cuanto a las segundas CPIs, que fueron 14 los procedimientos de compra pública de innovación que se hicieron con estos 13 millones de euros en 3 líneas diferentes, la de empoderamiento del paciente, la de terapias avanzadas y la de gestión de profesionales, la primera con 4 millones, la segunda con 5 y la tercera con 4 millones, que también se usó la compra pública de innovación. En el primero de ellos, en empoderamiento del paciente, lo que se pretendía era fortalecer las capacidades y los derechos de los pacientes, buscando esas fórmulas para la prevención y la autogestión de los cuidados de su propia salud. En cuanto a terapias avanzadas, lo que se promovió fue nuevas soluciones tecnológicas, poniendo el foco en la atención a las patologías crónicas, fundamentalmente en neurología, en reumatología, en hematología y en oncología, y la gestión de profesionales con 4 millones pues busca la planificación estratégica de la formación y conocimiento por parte de nuestros profesionales. Y una pincelada voy a hablar de 3 que fueron fundamentales y que fueron fundamentales sobre todo en pandemia, para ver cómo la compra pública de innovación y al final el ser previsor y tener herramientas de gestión previas y no tener que estar improvisando te ayudan a gestionar mucho mejor la vida del paciente. En este caso, los canales de comunicación con la ciudadanía, que fueron de las primeras compras públicas de innovación, esa UDE, que es la carpeta del ciudadano, es la historia clínica en nuestro móvil, en nuestro dispositivo electrónico, y fijaros que en el 2019 accedían 100.000 personas, de los 2,7 millones de gallegos que somos, accedían 100.000 personas. En 2022 y tras la pandemia, más de la mitad de los gallegos, 1.410.000 personas, acceden ya a su historia clínica electrónica SAUDE a través de su dispositivo móvil. En el último mes, 160.000 personas han accedido, con 10.000 accesos delegados, porque también se permite ese acceso delegado, y en pandemia hubo picos de accesos de 400.000 personas al mes. En cuanto a Sergas Móvil, que es la integración tanto de SAUDE como de otros aplicativos, tenemos ahí la tarjeta sanitaria virtual, podemos pedir citas, es decir, la integración de todas las apps que estaban un poco deslocalizadas. A día de hoy acceden a Sergas Móvil 1.800.000 personas y prácticamente todos los gallegos, bueno, el 70%, hemos descargado nuestro certificado de vacunación a través de esta plataforma, que lo que quiero un poco salientar que ahora pues todos la tenemos, pero esto es un proyecto del año 2012 de esas primeras compras públicas de innovación. Incorpora, como vemos ahí, la tarjeta sanitaria virtual, la videoconferencia o la citación selectiva de campañas, por ejemplo, la vacunación o ciertos cribados. Y como veis, antes de la pandemia accedían a Sergas Móvil 370.000 personas y ahora acceden 1.800.000. El segundo de los proyectos que quiero destacar, que fue una compra pública de innovación, fue Telea, nuestra plataforma de teleasistencia, con más de 100.000 pacientes con protocolo COVID creado en Telea. No voy a contar lo que es Telea porque yo creo que ya todos sabemos lo que es Telea y sería un poco repetitivo, pero Telea para nosotros en el año 2013 fue una compra pública de innovación y a día de hoy actualmente están en proceso de seguimiento pues todos esos procesos que veis ahí, todos esos pacientes en función de la patología o del biomarcador que se quiere seguir. Y por último, uno que viene de código 100 es el CRM100, que es nuestro portal, por así decirlo, de relación con la ciudadanía. Esto fue una licitación con negociación, como los anteriores, y esta solución lo que permite es la gestión de contactos y disponer fundamentalmente de un módulo de análisis de datos y de uso de bases de datos para mejorar evidentemente la relación y los canales de comunicación con el paciente. Tenemos la notificación multicanal ante actividades programadas. A través de CRM100 hemos enviado en vacunación más de 24 millones de SMS.
800.000 llamadas de chatbox y fuimos capaces desde el primer momento de citar a 55.000 pacientes al día a través de este sistema para la vacunación del COVID. También ofrece encuestas generales, tanto anonimizadas como nominales o encuestas tras actos asistenciales. Ofrece una información 360 del paciente para conocer cuáles son las necesidades del paciente o la situación mejor del paciente para que cuando tiene una relación con, en este caso, el administrativo para pedir una cita o para saber de un proceso, el administrativo en este caso pues tiene una visión del paciente de esas, bueno, de ciertas situaciones que le pueden facilitar al paciente, al administrativo en este caso relacionarse con él. Por ejemplo, si tiene un problema visual, si es una persona sordomuda, si es una persona que tiene la tarjeta A porque es autista, por ejemplo, etcétera, etcétera. Esos datos los tiene con la finalidad de relacionarse mejor con el ciudadano. Y en cuanto a los productos resultantes de todo esto, una de las partes básicas de la compra pública de innovación es definir los royalties y un poco los derechos con los que se queda la empresa. Y aquí veis en este gráfico el grado de despliegue y madurez de producto en el Sergas. Sí que es cierto que están mucho más maduros todos los que vienen de las primeras compras públicas de innovación y en la vertical el grado de comercialización. Lo ideal, evidentemente, es llegar a la parte de arriba derecha, que es cuanto más el producto esté maduro en el Sergas, más desplegado esté, pero además más comercializado esté por parte de las empresas. Y aquí destacar, por ejemplo, Telea y Esaude, que son dos productos que están muy implantados en nuestro sistema y a la vez también están muy comercializados. Por ejemplo, el sistema de CRM100 está muy implantado en el Sergas, pero como es muy reciente, aún está menos comercializado. Y por último, nada, ya para acabar las conclusiones, yo creo que la compra pública de innovación tiene un gran impacto social, tanto para los poderes adjudicadores como para las empresas, como para la sociedad en general. Se desarrollan productos que no existen en el mercado y esto es muy importante. Se potencian las pymes y la creación del empleo y además un empleo de calidad. Hay un desarrollo colaborativo de la I+D+I, es decir, incluso, como comentaba en la diapositiva anterior, con la obtención de royalties y otros beneficios para la futura explotación de patentes, se transfiere conocimiento entre sectores y hay una visión también integradora, evidentemente, con la Unión Europea, también, evidentemente, a través de fondos europeos. Y con esto ya finalizo. Esta es la playa de las Islas Cíes en Vigo. Muchas gracias. Alberto. Gracias Alberto. Les había avisado que era joven, entusiasta y secretario de ayuntamiento anteriormente y que eso era un riesgo importante en cuanto a lo que nos iba a decir. Ha sido amplio, extenso y espero que le pregunten muchísimo. Yo remarcar con él es lo que me ha llamado mucho la atención, es la precocidad con que Galicia adoptó y buscó soluciones antes que les llegara la marabunta. Eso ha sido muy importante y lo has remarcado bastante. Segundo, que planificar, gestionar, seguimiento y evaluación los has marcado como puntos importantes y, por lo tanto, que son de obligado seguimiento. Muy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor José María. Por lo tanto, y desde luego a mí me llama mucho la atención que muchos de los planes de innovación que tenéis cumplen muy bien la ley, porque van muy ligados de cara al paciente. Por lo tanto, enhorabuena. El siguiente ponente es Eloína Núñez, es una gestora nata. Preguntarle lo que queráis, sabe todo. Es una sabia, es una persona con muchas experiencias y nos va a hablar de Galicia, hacia dónde va Galicia ahora. Es gestora desde hace bastantes años, por lo tanto con gran experiencia. Es actualmente gerente del área sanitaria de Santiago de Compostela y Barbanza. Licenciada en Medicina y Cirugía, evidentemente, máster en Salud Pública, máster en Gestión Sanitaria, evaluadora de la FQM, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Si no, no acabamos, porque teníamos un ponente menos, pero no lo estamos comiendo. Eloína, bienvenida y a por ello.
Bueno, va a hablarnos de el futuro de la contratación pública en Galicia. Bueno, pues buenos días a todos y bueno, lo primero agradecer a SEDISA en esta mesa tan innovadora y tan hablando de innovación y sin duda a Sanofi por darnos esta oportunidad de, bueno, pues de hablar del modelo, ¿no? Pero yo realmente creo que los ponentes jurídicos ya han hablado bastante y realmente, pues bueno, Jimeno me hacía reflexionar cuando lo escuchaba en el sentido de ver todas las debilidades que padecemos los gestores y los gerentes cuando queremos pues, hacer cosas, queremos innovar, queremos buscar soluciones a esas demandas que nos ponen los profesionales encima de la mesa, porque realmente nuestra función como gestores, pues aparte de gestionar, es también facilitar el trabajo de nuestros profesionales en esas organizaciones tan grandes que tenemos y con equipos multidisciplinares, ¿no? Bueno, yo en principio es algo, bueno, siempre me gusta esas dos palabras que, bueno, ya nos decía, contratación pública, yo soy médico, el tema jurídico, pues evidentemente siempre lo delegamos y tenemos los directores que nos apoyan en esto y tenemos esa palabra que tanto nos gusta y que nos apetece tanto y que, como bien contaba Alberto, pues que en Galicia ya empezamos en aquel momento y en esa gráfica que veía de ese hospital 2050, pues yo en aquel momento era gerente en Orense y lo que hicimos fue crear a través de muchos de esos proyectos que él contaba del hospital 2050, pues fue crear y hacer todos esos proyectos en una 7ª planta de un edificio de hospitalización que lo que nos hizo fue permitir crear y tener pues evidentemente fondos para que en el momento aquel de la crisis, lo que era el 2011, pues poder dar una infraestructura, ¿no?, que humanizara y que atendiera a nuestros pacientes. Es decir, que lo que haces es buscar ideas para poder, pues evidentemente en periodos en donde evidentemente el dinero es escaso, pues dar soluciones y sobre todo soluciones a nuestra población, ¿no? Yo en este caso, bueno, pues el tema de innovación, ¿no? Llevamos hablando en el Congreso, ¿no?, en esa transformación del modelo asistencial. Es decir, yo creo que es algo a lo cual todos los gestores y en estos foros en el que llevamos estos 3 días aquí en Las Palmas, pues todos estamos hablando de la transformación del modelo, ¿no? Todos sabemos que es imprescindible, nuestros profesionales también lo consideran imprescindible y realmente pues vamos avanzando poco y para eso tenemos que buscar fórmulas, pero siempre de la mano de ellos. Y otro reto que tenemos, yo creo que es la prevención de la enfermedad. Yo siempre digo que lo que tenemos es que ganar en salud. Eso es el valor que tenemos que dar a nuestra población. Decía Jimeno el bien de interés público, ¿no? Yo creo que el interés público es ganar salud, es estar sanos. Por eso creo que otro de los puntos que tenemos como 2 puntos fuertes es la prevención de la enfermedad. Pero evidentemente lo que tenemos es que utilizar las herramientas que hemos visto hasta ahora y que os voy a comentar, que es esa profunda transformación digital, ¿no? Esos miedos que teníamos y que la pandemia nos hizo ver a todos, gestores y profesionales, que como decíamos la digitalización ha venido para quedarse, tenemos que seguir avanzando en esa transformación digital, que no solo sea robots o máquinas para los profesionales sanitarios, sino que sea una transformación digital con todas esas herramientas de las cuales nos podemos beneficiar a través de las compras públicas innovadoras y las compras públicas de innovación para buscar soluciones que le faciliten evidentemente la asistencia sanitaria a nuestros pacientes. Para eso tenemos que reestructurar servicios, tenemos que reestructurar el modelo, tenemos que ir hacia otro tipo de organización asistencial y, por lo tanto, pues fundamentalmente esa organización asistencial personalizada. Ya no nos vale el trabajar en equipos multidisciplinares, tenemos que ir a la atención personalizada de nuestros pacientes. Ese es un poco uno de los objetivos pues, que tenemos en este caso en Galicia, en donde creemos de dónde podemos hacer esa transformación, porque evidentemente
evidentemente organizaciones como las nuestras en Galicia, casi 50.000 profesionales trabajando multidisciplinarios, pues evidentemente el llegar a todos es complicado, pero sí que lo podemos hacer a través de nuestras herramientas. Y para ello, pues bueno, creo que también lo que tenemos es que esa ubicuidad, ¿no?, que tenemos de los profesionales y los ciudadanos, yo creo que en este momento es muy relevante, ¿no? Los ciudadanos, todos los ciudadanos están muy involucrados con lo que es su salud, con lo que es su bienestar, y por lo tanto ahí tenemos esa importancia a la hora de trabajar, pues sin duda, con esa especialización que tenemos que tener de cara a nuestros pacientes, con esa eficiencia sin duda, y como bien decía, a mí me encantaba escucharte, Jimeno, cuando hablabas de que no solo el precio, porque realmente es difícil, ¿no? Es difícil, y a nosotros los gestores pues todos sabemos que tenemos que pasar una intervención, etcétera, etcétera, y muchas veces nos es muy difícil, y lo que queremos es dar inmediatez a nuestras ideas para poder buscar esas soluciones lo más rápido posible. Entonces, bueno, nosotros lo que estamos, y os voy a comentar un poco en Galicia, lo que estamos haciendo ahora y queremos hacer, pues es aprovechando todo esto y teniendo en cuenta cómo es nuestro mapa de Galicia. Nosotros en Galicia hemos apostado por áreas integradas, entonces, como bien veis ahí, tenemos todo el mapa de Galicia bien estructurado, ¿no? Dos provincias como Lugo y Ourense con dos áreas sanitarias que engloban tanto los hospitales grandes como los comarcales, como todos los centros de salud, y lo que son las provincias de La Coruña y Pontevedra, pues con 5 áreas sanitarias. La más pequeñita es la de Ferrol, Coruña, Santiago comparte, que es donde en estos momentos estoy yo de gerente, comparte con ayuntamientos de la provincia de La Coruña y de Lugo, Pontevedra y Vigo. Pero somos 7 áreas en donde, evidentemente, y en un momento como el actual de falta de profesionales, en donde lo que tenemos que hacer es ver el paciente en su conjunto y aprovechar las sinergias que tenemos todos y no separarlas aún dentro de esta integración dentro de las distintas áreas sanitarias. ¿Y qué tenemos? Hombre, esto ya llevamos tiempo teniendo. Esta es una diapositiva que siempre la pongo porque creo que es algo en lo cual yo creo que ya queda casi un poco en el pasado, ¿no? Comentaba Alberto pues todo lo que era el programa de Telea, que empezó siendo un programa para los pacientes en casa, para los centros de salud, para los médicos y enfermeros y profesionales de atención primaria, se convirtió en una herramienta que se usa en todos los hospitales pues por la mayoría de los servicios, es decir, herramientas que van diseñadas para que el paciente desde casa pueda resolver el problema de salud que tiene. Sin embargo, ahora lo estamos utilizando incluso para los servicios de los propios hospitales. Bueno, todos sabemos el entramado en el cual nos movemos, con lo cual no es fácil a la hora en salud y en sanidad hacer esa compra pública innovadora. Y yo me remito a decir que no puede ser yo siempre digo que no puede ser la ley para todas las especialidades iguales. Es decir, no es lo mismo comprar en educación donde compras productos con muy poco precio a comprar lo que compramos en sanidad, ¿no? En donde no solo compramos fármacos, sino que también compramos tecnología, y la tecnología en sanidad pues realmente se nos va a precios pues bastante disparatados. Vemos lo que tenemos todos los días, que es un poco lo que hablamos en estos días, que es añadir el valor. Tenemos un montón de datos, esto es lo que hacemos todos los días, consultas, peticiones, luego veréis un poco qué es lo que cada minuto hacemos en estas 7 áreas sanitarias a la hora de ingresos, pruebas, es decir, tenemos en realidad un montón de datos que en la mayoría de los casos son datos que muchas veces no están estructurados, y lo que tenemos es que tenemos datos, pero lo que queremos es información, y esa información la tenemos dispersa, tenemos multitud
pues de sistemas de información diferentes, servidores, todo lo que podemos llamar a la hora de terabytes, es decir, el Big Data que tenemos, pero realmente los datos aislados a los gestores para conseguir esa asistencia por procesos que queremos hacer no nos vale si no tenemos información. Si esa información que tiene que venir de la mano de los clínicos, con esos datos no la prestamos. Y aparte, pues bueno, cada vez y el paciente dentro de esos proyectos que tenemos y dentro de, creo que en todo el Sistema Nacional de Salud, los pacientes ya envían sus biomedidas. El paciente ya, incluso ya no solo valores como pueden ser pues, la tensión, temperatura, etcétera, etcétera, sino que vamos incluso a todos los dispositivos tecnológicos que tenemos, pues en el caso de cardiología, todos los dispositivos cardioimplantables donde los pacientes en tiempo real, el profesional sanitario tiene la información que tiene ese paciente, con lo cual eso, un poco lo que ponía en la primera, nos da inmediatez. Creo que lo más importante a nivel asistencial que tenemos que tener con respecto a los pacientes es la inmediatez, es decir, el diagnóstico lo más precoz posible, si hay que hacer un cambio de tratamiento lo más rápido posible, es decir, esa inmediatez y por lo tanto sí que tenemos que tener, yo creo que esa información en tiempo real para nuestros pacientes. Esto es un poco para que veáis un poco pues cada minuto pues lo que hacemos en este caso en el Servicio Gallego de Salud, ¿no? Es decir, desde cada minuto pues casi 2.000 imágenes se hacen en un minuto, hay casi 500 accesos a nuestra historia clínica. En Galicia tenemos una historia clínica que es única tanto para centros de salud como para todos los hospitales. Esa ha sido la herramienta que también a nivel tecnológico nos ha ayudado para conseguir ese mapa organizado de las áreas sanitarias. Como veis, bueno, no solo tenemos datos asistenciales, sino de pedidos, de solicitudes de material, ¿no? Vemos un poco cómo trabajamos todos los días, ¿no? Con respecto a cómo trabajan nuestros profesionales realmente con respecto a esto. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, pues con todo esto que ya tenemos, que ya estamos haciendo, que como bien nos comentaba Alberto, pues ya hicimos ya en su momento el organizar a través de compra pública innovadora proyectos que iban pues evidentemente a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología para su aprobación, pero que conseguimos. Lo que queremos es hacer pues de esas 7 áreas, pues conseguir un centro que nos reúna, ¿no? Dentro de todo el mapa sanitario de Galicia, la asistencia sanitaria con la tecnología. Lo que queremos realmente es complementar esas estructuras que tenemos, esas 7 áreas sanitarias, 7 gestores y equipos directivos que trabajamos en ellas con el fin de aumentar esa capacidad asistencial a los ciudadanos, de tal manera que intentemos esa inmediatez entre pacientes y profesionales y sobre todo pues el evitar, como bien vemos, todo lo que son los traslados innecesarios pues en una comunidad autónoma como la nuestra, con una población envejecida y con multitud de ayuntamientos y de parroquias en donde evidentemente lo que queremos es dar sin duda ese servicio. Y para eso pues le vamos a llamar pues ese proyecto una 8ª área sanitaria. Somos 7 áreas reales y tenemos una 8ª área sanitaria virtual. Esta 8ª sanitaria pues evidentemente hablábamos estos días de las 5 P's, nos falta ahí la P de la población porque realmente va dirigida a toda la población. Con lo cual, ¿qué queremos? Si os fijáis, ¿no? En relación a todo lo que queremos, esa atención personalizada, esa atención participativa de toda la población y esa atención preventiva. Nuestro objetivo es prevenir la enfermedad, queremos ganar salud y a través de modelos predictivos y utilizando todas las tecnologías que veis ahí, que muchas ya existen, pero que queremos utilizarlas de una manera centralizada con todos nuestros pacientes, pues lo que queremos es crear un modelo en donde con el apoyo de todas las tecnologías facilitadoras para nuestros profesionales y para beneficio de los pacientes
pues implementemos. ¿Qué queremos abordar? Bueno, pues dentro de todos estos puntos, que muchos pues los leeréis y diréis, bueno, pues estas cosas, pues diagnóstico de patologías en red, pero sí, en parte ya lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo cada área de una forma individual o cada centro o lo pilotamos, ¿no? Lo que queremos es hacerlo de una manera centralizada a través pues, de esa octava área sanitaria que le estamos llamando. Como veis en todos estos puntos, que la verdad pues tampoco los voy a decir cada uno, el 50% de ellos va dirigido a la experiencia del paciente. Es decir, somos conscientes que ese valor, esa compra que comentamos que tiene que ser una compra por valor y no por precio, esa compra por valor es donde el paciente tiene que formar parte. Esa evaluación de los pacientes en función de la información que aportan ellos. Ayer nos comentaban diferentes proyectos en donde los propios pacientes aportan, ¿no?, su información desde la monitorización que llevan ellos, pero de una manera que sea para todos los servicios sanitarios y sobre todo me refiero a servicios especializados porque en lo que es la atención primaria creo que ya la tenemos conseguida y sobre todo eliminar con la ciudadanía todas las tareas burocráticas que tenemos repetitivas y no solo quedarnos con la parte asistencial sino también con esa parte tan importante que el paciente tiene, que es la parte también sociosanitaria, ese valor social que realmente es el que el paciente nos hace llegar y que nos es muy difícil desde el punto de vista de los profesionales tenernos. Para ello, pues evidentemente tenemos que ir más allá. Somos un sistema sanitario donde un porcentaje muy alto son profesionales de la salud, pero necesitamos otras competencias y esas competencias van desde el data science, que es imprescindible, desde las ingenierías de procesos y todos los expertos en todo lo que hay de inteligencia artificial, bioinformáticos, ingenieros. Es decir, tenemos que dar un salto a los profesionales sanitarios en donde no tenemos que apoyar en otras disciplinas. Y esas disciplinas son las áreas que con esta octava área sanitaria pues lo que queremos es potenciar. Un ejemplo así muy rápido que tenemos es el proyecto de una central de imagen médica. Somos conscientes que cada vez, ya desde hace tiempo, estamos trabajando, pero cada área o cada servicio de una manera diferente y ahí en la octava sanitaria es donde vamos a centralizar toda la imagen médica. Cuando hablamos de esto, centralizar la imagen médica es muy bonito decirlo, parece muy fácil porque evidentemente la imagen va en red, pero tenemos que contar con los profesionales, pero con todos los profesionales. Entonces los profesionales, en este caso, pues la mayoría, los radiólogos y los técnicos de rayos, todo el personal que engloba, evidentemente tenemos que tenerlos de mano. Tienen que ver que ese proyecto le va a suponer una ayuda. Y ahí lo que estamos es ya trabajando con todos ellos, ya lo hemos pilotado concretamente en el área de Santiago y en la área de Vigo y lo que queremos es conectar en red todos los centros que gestionan la imagen médica diagnóstica y acceder al análisis de esa imagen a través de hiperespecialistas. Si os fijáis en los hospitales, pues tenemos los radiólogos, pues unos hacen muchas cosas, otros son más específicos pues de resonancia, de a lo mejor la radiología pediátrica, pero luego en función un poco de cómo, de lo que tengas, luego en función de esas OPEs que tenemos, nos quedamos sin ellos o los tenemos, los perfiles nos cuesta a la hora de convocar las oposiciones y por lo tanto lo que hacemos es intentar con ellos, y lo estamos haciendo, ver la ayuda y la facilidad que van a tener acoplándose a este proyecto. Ya resumiendo, bueno, un poco es ver, bueno, el pasar de ese diagnóstico que hemos hecho siempre a ese valor predictivo, es decir, utilizar los modelos predictivos, que son modelos predictivos para ayudar a los profesionales y sobre todo para cortar los tiempos. Bueno, tenemos un proyecto apasionante donde, bueno, pues tenemos
compartimos todos esos puntos que aparecen ahí, que tenemos que complementarlos, que son muchas cosas, que tenemos retos, y yo creo que en medicina y en este momento en gestión sanitaria lo que tenemos que ir es hacia esos retos. No podemos pararnos, no podemos, tenemos que seguir con el avance no solo de la medicina con la tecnología, sino de la tecnología de ayuda al paciente. Por lo tanto, no tengamos duda de innovar y por lo tanto tengamos miedo de no hacerlo, porque tenemos que pensar cuánto nos cuesta una decisión que no tomamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eloína. Bueno, pues yo podría resumir lo de Eloína como innovar para transformar. Vayamos a por la salud. Hay que buscar otro tipo de atención sanitaria, ya no nos vale la que teníamos antes, basándose en eficiencia, especialización e inmediatez. Y después lo enlazas con los datos, obtenerlos con las TIC, con Internet de las cosas, con Wearable. Y eso es lo que nos da actuar de una manera, conocer al paciente de una manera inmediata. Hablas de muchos proyectos, pero la más llamativa es la nueva octava área sanitaria, que es una innovación de verdad basada en 5 Ps, que lo vais a hacer de muchas cosas de manera para que esté centralizada, para que no se pierdan cosas, para que sean más ricos ese Big Data, y que realmente en ellas contempla el 50% cuenta con la experiencia del paciente. No me enrollo mucho más para dar oportunidad de preguntas. Abrimos un debate entre todo el público, no tenemos mucho tiempo, pero el que haga falta lo utilizamos. ¿Alguien tiene una pregunta a los ponentes? Bueno, pues rompo el hielo yo. Ahí tienes una. ¿Ah, sí? Sí, tienes. Ah, perfecto. Perdona. Le da el foco. ¿Qué tal? Buenos días. Enhorabuena lo primero. Me ha parecido muy interesante. Mi nombre es Amparo Simón, soy de Servicio Andaluz de Salud. Y le quería preguntar al profesor Jimeno Feliu en el tema de la contratación administrativa basada en valor. Yo conozco alguna experiencia, de hecho en Córdoba hemos desarrollado una, basándonos en el artículo 99.1 de la ley, de definir el objeto del contrato de otra manera, por satisfacción de necesidades complejas y atención a procesos de un tema de contratos mixtos mezclando suministros y servicios para el tema de asistencia a un proceso. Pero me gustaría saber si conoces, profesor, tú alguna experiencia que tenga que ver con el área del medicamento, pero no los típicos riesgos compartidos que ya hemos visto muchos, sino que tenga pues, una mezcla de, a lo mejor un contrato mixto con suministro del propio medicamento, pero también con servicios de atención al paciente con impacto en resultados en salud, que sea algo un poco más complejo, porque a mí me gustaría desarrollar alguna idea en ese sentido, pero me gustaría ver si hay algo ya para que me inspire, ¿no? Aunque no sé hacer lo mismo exactamente, pero a ver si hay alguna cosa que pudiera ser inspiradora en Galicia, que van súper adelantados, o en algún otro sitio que tú conozcas. Gracias. Sí que hay, ahora no sabría recordar el dato concreto, porque hay muy buenas experiencias de gente que quiere avanzar en una nueva forma de gestionar la contratación pública, ¿no? Y en el ámbito de farmacia, de suministros farmacéuticos también. Yo, cuando dicen vamos hacia contratos mixtos, contratos mixtos, igual soy muy heterodoxo. El paso es ir al contrato de servicios. Porque para que sea contrato mixto tiene que haber realmente 2 prestaciones distintas que sean indisolubles. Y yo no veo esas 2 prestaciones distintas indisolubles. Y pongo el ejemplo, dice, no, pero si voy a comprar cosas y me hacen un servicio, sea mixto. En el contrato de obras compramos cosas y se hace la obra y no es mixto. Lo digo en otros países, esos contratos están saliendo como contratos de servicios. Por poner un ejemplo donde se trabaja ya en procesos, de mi grupo de investigación, que es sanitario, yo soy miembro del grupo del IS, el Instituto de Investigación Sanitaria, del grupo de oftalmología del Miguel Servet, y que friki, con el doctor Luis Pablo, ellos han trabajado en temas de procesos y ellos venden servicios, no venden contratos mixtos. Han cambiado todo el proceso de tratamiento de la cirugía de cataratas. Y no es como contrato mixto, es un contrato de servicios, donde se integran etapas que eran distintas de una forma distinta. Me vale el contrato mixto, que es un paso, ¿no? Pero nos quedamos que al final el contrato mixto, ¿qué es el contrato mixto? Me tengo que decantar por el régimen jurídico de lo principal, que al final, ¿qué va a ser? ¿Servicio o suministro? Cuando yo estoy dando el paso es porque quiero solución, no cosas. No mido volumen, mido resultados. Pero bueno, sí que hay experiencias en ese ámbito.
Lo que nos faltaría quizás es un ajuste normativo para que quedase claro que sí que se puede migrar hacia servicios de atención farmacológica donde se integran. ¿Esto qué va a suponer? Claro, supone un cambio de modelo de las empresas, acostumbradas a vender cosas, pues a vender servicios. Y hay que buscar alianzas estratégicas con otros, con las startups, con otras empresas que tal. Pero es que en la contratación pública, en la satisfacción de interés general, manda al ciudadano. ¿Cómo damos mejor servicio? No el interés de la empresa, que tendrá que adaptarse a que hay nuevas formas de hacerlas. Pero sí que hay. Ya buscaré, si no, luego me mandas un correo y te comentaré alguna, ¿vale? Allá también. Bueno, ahí. Buenos días, soy David Duro de LiveGen. Muchas gracias a la mesa por esta, la verdad, muy interesante ponencia. Y quería hacer una pregunta a José María Jimeno. Tiene mucho que ver con lo que ha dicho antes la compañera de Andalucía. Yo soy de una empresa de software que lo que hace es rastrear los contratos de medicamentos y encontrar los reembolsos, porque a día de hoy el proceso es manual. Y estamos encontrando mucha necesidad en todos los hospitales, en las regiones, en España, pero nuestro modelo de negocio a la hora de cobrar es por resultados. Tenemos un coste fijo para acceder a la plataforma y luego realmente donde está el cobro, la transferencia de valor, es a través de un porcentaje de los reembolsos que se consiguen. Quiero preguntarte si tiene experiencia en este sentido, si hay base legal, cómo lo vehicula, si cree que ha tenido encaje o si ha tenido experiencia en ese sentido. ¿Que tiene base legal? Sí, y soy muy contundente, sí. Es decir, si cogemos los preceptos de la ley y lo interpretamos, no dice lo que decía antes. Además hay, ya, como he dicho, informes, jurisprudencia que dice que se puede pagar por esos resultados. Y hay un componente fijo, hay un parte de riesgo, incluso por irme a un sector diferente, el de las infraestructuras. Estamos trabajando a llevar al Ministerio de Fomento, y soy miembro del Consejo de Fomento, unos modelos colaborativos en tariff costing, costes objetivos, pago costes, pago resultados, etc. La ley lo permite, la ley lo permite. Otra cosa es que nos da vértigo desde el punto de vista de, ¿pero cuánto me va a costar? Bueno, tienes un techo, puede costarte más, puede costarte menos, y allí hay un riesgo de la empresa y hay, entre comillas, un riesgo de la administración. Nos cuesta dar hay cierto medio administrativo. Base legal, toda. Base legal, toda. Experiencia, he visto muchos pliegos, para decirte uno concreto no recuerdo, pero yo diría que sí que hay. Soy muy friki, me leo muchas cosas y me cuentan muchas cosas, pero la memoria ya me llega para lo que me llega, porque paso de... El otro día, lo mismo que pasa en salud pasa en el sector de la cultura. Estaba el martes en el Thyssen con todo el sector cultural y se preguntaban, ¿pero esto de aprecio cómo compro yo? Digo, pues eso digo yo. Vamos a acabar comprando museos en el Prado a precio. Que dije, hombre, pues yo igual me presento. Porque tener un museo en el Prado, un cuadro en el Prado, por lo menos los hijos estaban contentos. Lo digo porque si pensáis, ¿qué necesitamos? Lo decía Paco al principio, ¿qué necesitamos? Y en función de eso, el derecho no es una barrera, es una herramienta de soluciones. La ley permite muchas soluciones, pero las estamos frenando a veces con interpretaciones muy restrictivas. De que cuando me dice, ¿pero eso es precio? Eso es... Sí, claro, el precio no tiene por qué ser cierto, el precio tiene que ser determinado, lo dice el 102. Pero nos quedamos en, y ¿puedo pagar más o pagar menos? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Base legal toda. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, que ya se nos acaba el tiempo. ¿Alguien después va, porque voy a cerrar ya las preguntas, ¿alguien va a hacer alguna pregunta más? Bueno, pues cerramos ya con tu pregunta. Vale, muchas gracias. Soy Gloria Torres y trabajo en la Gerencia Territorial Metropolitana Sud en Cataluña. Nosotros también hemos apostado por compra pública innovadora y estamos en una fase de finalización de algunas compras públicas en ejecución. He aprendido muchísimo de esta mesa, de todos los ponentes. Quizá la pregunta sería para Alberto Fuente, pero en todo caso para cualquiera de ustedes. Quería preguntar, estos productos resultantes, que por ejemplo ha mencionado Esaúde, Telea, el proceso, digamos, de negociación de la fase de explotación de estos productos resultantes, ¿en qué momento se produce con la empresa? ¿O ya estaba previsto en los pliegos la fórmula concreta, más allá de la propiedad intelectual, etcétera? Porque como decía José María, ¿no? Los pliegos es la pieza clave aquí, pero no sé hasta qué punto tiene que incluir todo el proceso y el post-proyecto.
en nuestro caso es previa, es decir, está completamente definida en los pliegos. Por eso yo, al hilo también de lo que decía Jimeno, para mí es fundamental la etapa, evidentemente la de evaluación siempre, porque además es que siempre nos olvidamos de medirlo todo y de vigilar lo que pasa después, es decir, ya está, y esa etapa es fundamental, pero la previa de fijar la necesidad y definir los derechos de propiedad intelectual, los royalties, es decir, los derechos de explotación, etcétera, es fundamental y en nuestro caso es previa. Yo no sé si Jimeno conoce alguno que se haya... No, y posterior va a ser difícil porque pueden decir que hay un cambio de las condiciones de... Tiene que estar todo en la fase previa de los pliegos, donde quiero recordar que el Ministerio de Innovación ya preparó en su momento un modelo de cláusulas para negociar y que tienen que estar en los pliegos, porque nos tocó hacer con mi grupo todo el despliegue de la guía 2.0 Compra Pública e Innovación y los modelos de cláusulas y los procedimientos que creo que los pueden consultar en la página del Ministerio. Y ahí se establece todo el tema de los derechos de propiedad, de gestión, son claves, porque la administración no tiene que tener avaricia de quedarse todo. A ti lo que te interesa es tener el mejor empresario y tiene que darle incentivos. Si tiene incentivos en prestar mejor resultado, a ti te viene bien. Sí. Que a veces esa especie de avaricia, no, todo es mío. Dice, no, a ti te interesa que el socio tenga mucha motivación en la ejecución. Si le va bien en la ejecución, te va a ti bien en los resultados y no a la inversa. Pero yo lo veía todo en el pliego, ¿no? Y solo un apunte en cuanto a la reversión de esos royalties en la Administración. Nosotros en el año 2017 introdujimos en la Ley de Presupuestos una disposición adicional estableciendo que todos los royalties de la compra pública de innovación de la Consellería de Sanidad y en este caso, por otra parte, la de la Consellería de Economía, que revertiesen en nueva compra en nueva compra de tecnología innovadora o de innovación. Por lo tanto, todos los royalties que aún los estamos recibiendo ahora, es decir, productos de hace la mitra de años, pero aún estamos recibiendo ahora los royalties porque, bueno, es así, ¿no? Por eso que la compra pública de innovación, que era lo que yo quería también un poco decir al principio, hay que tenerla como una perspectiva temporal muy larga y no ceñirse fundamentalmente a un periodo legislativo o electoral. Muchas gracias. El tiempo se nos ha pasado. Agradecer al público su asistencia, a las preguntas que han sido súper interesantes. Lamento que no pudiera haber más preguntas, pero seguro que si les abordan ahora cuando terminen les contestan, porque son gente muy normal, muy interesada y les apasiona este campo. Muchas gracias de nuevo y gracias a todos ustedes por su asistencia un día como hoy a estas horas. Hasta el próximo día.